Pero algo que Dios me dijo una vez, ¿crees que yo te voy a dar todo lo que pienso si no eres capaz de soportar detalles en tu vida, problemas? O sea, Dios no es ningún tonto. Dios es sabio y te prueba y te está probando en lo poco. Y si ve que en lo poco eres fiel, No mucho te pondrá. te va a dar mucho. Eso es la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo saber si un negocio es así? La experiencia en los negocios vamos adquiriéndola, ¿no? Quisiéramos saber si es el punto principal. Yo siempre digo, pues pruébalo. No sabes, no sabes si sí o no sabes Prueba y si error. mañana. Sí, pues la vida es así, de prueba y error. La prueba de la vida es equivocarte. El pensar que eres cristiano y no equivocarte es un error, eso estás equivocado. O sea, estamos viviendo en esta tierra con equivocaciones porque hay pecado y errores. Entonces, pensar que no te equivocas es orgullo, al revés. Cuando las cosas no van bien, ya sea en tu familia, en una empresa, contigo mismo, ¿qué recomendaciones podría dar? ¿Qué tal, amigos de Catarsis? ¿Cómo están? Hoy tengo el placer de tener en el estudio a alguien importante para mí, que ha estado en varias situaciones y en varios momentos especiales de mi vida. Es el pastor de la iglesia que asisto. Una iglesia cristiana que me ha ayudado mucho en todas las áreas de mi vida, y él es el pastor Alfonso. Alfonso Guerrero. ¿Cómo está, pastor? Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, me da mucho gusto estar acá con ustedes y ojalá podamos aprender, ¿no? Como dice la escritura. Así es, Paz. Este es un espacio que utilizamos mucho para los jóvenes. Más que nada, ese es nuestro nicho, los jóvenes. Es cierto que nos ven personas de otras edades, jóvenes adultos les podríamos decir, pero siempre vamos muy enfocados a los jóvenes porque yo creo que son los que más necesitan llenarse y nutrirse pues de una información que sea pues de calidad, que sea contenido de valor, porque pues con todo lo que ven, pues ven puras cosas así un poco extrañas. Entonces tratamos de dejarles un poquito de legado aquí, trayendo a personas que tienen un conocimiento o que nos pueden dar una enseñanza que ayuden a los chavos. Creo que es básico porque en realidad yo he visto que la vida se aprende más de las experiencias de otros que de a lo mejor estar dándote una información, ¿no? Nos ayudan mucho en el aspecto de poder darnos cuenta si lo que nos dicen es real o no es real, ¿no? Porque a veces nos enseñan muchas cosas, pero en la vida real no funcionan. Y creo que Dios siempre se enfoca mucho a la realidad, ¿no? Paz, yo quiero tocar unos temas muy importantes acerca de lo que es la religión, porque las personas sinceramente escuchan religión y dicen, ay, no puede ser, Ponen ¿no? barreras. Exactamente, ponen barreras. Creo yo, desde el punto de vista en el que siento que a veces las personas que hablan de religión nos abordan, o en su momento a mí, cuando no iba a la iglesia cristiana, nos abordan de una manera muy insistente. Y desde mi perspectiva siento que eso, en lugar de que te jale, pues te va alejando un poco y un poco y un poco, ¿no? Entonces quiero dejar claro en este episodio que pues la religión o el cristianismo no es exactamente como lo pintan, o al menos en nuestra iglesia, ¿no? Así es. Yo creo que tenemos mal el concepto de religión, porque la religión no tiene nada que ver con un lugar, un nombre, ¿no? La religión tiene que ver con una persona, se llama Jesús. Y ahora le llamamos religión a ciertos tipos de grupos, ¿no? Que hay, incluyendo el cristianismo. Y empezamos a tener conflictos, pero si somos claros en la palabra, no debería haber eso. A lo mejor no estoy de acuerdo con algunos conceptos de ellos porque no están de acuerdo a la palabra, pero no está bien el hecho de pensar que ciertos grupos están bien y los demás estamos mal, ¿no? O al revés. Sí. Y el hecho de que a lo mejor te insisten en algunas áreas, pues a lo mejor hay una parte bíblica que nos dice que forcemos, ¿no? Pero Ok. no es la manera correcta, porque el forzar no tiene que ver con obligar, ¿no? El forzar tiene que ver con hacer comprender a la persona la necesidad de Dios, ¿no? La necesidad de ir a la iglesia. Y ese es el problema. Creo que ahora todos nos envuelven en el mismo punto, ¿no? Que no es correcto. Déjenme explicarle que les digo paz porque siento que hay cierta confianza entre el pastor y yo, entonces es una manera amigable de poder decirle y mostrarle mi amistad al pastor. Gracias.
Normalmente los jóvenes, Paz, tienen muchas dudas acerca de cómo escoger las cosas que son importantes para su futuro. En este aspecto de la educación, qué van a estudiar, cómo ser buenas personas, cómo dirigirse bien en el mundo en el que estamos ahora. ¿Cómo podría el cristianismo ayudarlos? ¿Cómo podría decirle usted que el cristianismo es importante para que ellos puedan cumplir con todas sus metas o sus objetivos? Mira, Dios no está peleado con esto. Muchas personas tienen un concepto equivocado de que Dios, de que estar con Dios es ser pobre, ¿no? Sí, Porque eso es lo que siempre nos han metido. O todo se enfoca a conocer nada más la Biblia, ¿no? Cuando vivimos en un mundo que tiene muchas cosas que enseñarnos también y que entendamos que estamos constituidos de tres partes, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. así es. Entonces, la parte del cuerpo, pues le alimentamos con comidas y todo lo que nos gusta. La parte espiritual la alimentamos con la Biblia, ¿no? Pero la parte del alma es la parte que no entendemos y es la parte que muchos a lo mejor le exceden en ofrecerle algo a su alma y diversiones, lo que ellos quieren, pero tienen un problema, ¿no? A veces los cristianos tenemos un problema al revés y eso ya es del diablo, ¿no? Eso no está bien. Y no es así. Entonces, los jóvenes tienen que aprender que Dios no está peleado con nada de eso, porque Dios nos creó de esta manera, para vivir de esta manera y poder estar en esta tierra. Claro. Y yo tengo mis hijos, los he enseñado a prosperar. Yo no los enseño a sobrevivir. Yo siempre les digo, yo no te voy a enseñar a sobrevivir, te voy a enseñar a prosperar. A lo mejor a mí me enseñaron a sobrevivir, pero hay que enseñarlos a prosperar. Y Dios no está peleado con eso, porque Dios es muy próspero. El problema es que nos enfocamos mal o pensamos que Dios nos quiere quitar las cosas o no nos quiere dar dinero. Cuando por el contrario, si tú lees la palabra, todo es al revés. Dios da y a manos llenas. Tocó un punto muy importante porque a veces la gente, no sé, piensa que la iglesia, como usted lo menciona, pues es pobreza o que te tienes que despegar o te tienes que desprender de lo que es el dinero porque tienes que seguir lo que hacía Jesús o todas estas cosas, ¿no? De que pues todo era, pues, no sé, no limitado, pero sí muy, muy básico, ¿no? Mira, Yare, creo que tenemos un mal concepto. Yo no estoy diciendo que como cristianos debemos estar peleando por las riquezas y luchando por las riquezas, porque también tiene que haber un balance. Pero yo te pregunto, imagínate a Jesús, ¿no? Jesús sanaba, Jesús liberaba, Jesús hacía grandes cosas que nadie podía hacer. Y alguien que tenía una enfermedad crónica y que tenía a lo mejor mucha capacidad económica, Ujú. oyó que por acá estaba alguien que podía ayudarles. ¿Tú qué hubieras hecho? Lo llamo. Voy por él, ¿no? Voy a Claro, donde está, ¿no? Y entonces imagínate cuántas personas traían mucho, claro. traían dinero y le daban. Te lo voy a poner en este concepto. Cuando el Señor Jesús es entregado por Judas, dice la palabra que al final se ahorcó, pero con el dinero que tenía, porque él era el administrador, se Sí. compró un terreno. ¿En serio? Esa Así no me la dice. sabía. Y con eso se ahorcó, ¿no? O sea, imagínate cuánto tenían. Entonces, no estoy diciéndote que Jesús vivía en una pobreza, al contrario. Yo veo esto y digo, no, Jesús no vivía en una pobreza. Que se enfocó en el reino de Dios y en predicar el evangelio, sí. Eso era su misión, ¿no? Pero sí había una capacidad económica para lo suficiente, ¿no? Paz, ¿cómo llegarle a los jóvenes? No sé qué sea más difícil si atraer a un adulto que ya tiene sus ideas más centradas a la iglesia o un adolescente, un joven. Mira, la iglesia necesita de ambos, porque los adultos, pues, pueden proveer económicamente para el sostenimiento de la iglesia, porque la iglesia tiene su manera de sostenerse a través de las ofrendas y de los diezmos que están en la Biblia, ¿no? Sí, Los jóvenes tienen muchas capacidades y tienen mucha fuerza. Y yo miro algo en ellos, ¿no? Creo que no les damos oportunidades. Si tú le das una oportunidad al joven, tiene mucho que darte y ellos también van a crecer y van a prosperar, van a progresar. Nosotros como iglesia siempre, en mi caso, quiero darle oportunidad a los jóvenes. Actualmente hago eso, pero es algo que nosotros tenemos que dar y que hacer. Ver la capacidad ya como viejos y ver lo que pueden lograr y sobre de esa área trabajar en ellos. Y ellos pueden apoyar y darse cuenta de lo que pueden lograr.
Y es que los jóvenes traen conocimientos que pues los adultos a veces ya no traemos, ¿no? Y entonces nos van empujando y van haciendo que pues el evangelio se vaya transmitiendo de nuevas maneras. Porque si nos quedamos en las épocas de que pues tienes que venir a fuerza o... no vamos lejos, antes de la pandemia no había transmisiones, no había nada, todo era tienes que venir a la iglesia y ya, ¿no? Vino la pandemia, nos hizo cambiar muchas cosas y ahora creo que eso fue algo que expande la iglesia pues exponencialmente porque pues ya le llegas a todas las personas, ¿no? A lo mejor por cualquier razón no puedo llegar a la iglesia y pues lo está viendo por internet y creo que ahí los jóvenes pues juegan un papel muy importante. Sí, ya la pandemia nos vino a despertar en muchas áreas. Y digo nos vino porque la verdad en la iglesia Sí, estábamos claro. enfocados en una forma. Y hoy miramos cosas diferentes. Yo reconozco que yo no me pasó, pero hay gente que decía que esto del Facebook y todo esto era del diablo, ¿no? Y que no era de Dios. Y cuando nadie tenía sus páginas de Facebook ni nada porque eran del diablo, cuando viene la pandemia, ahora todos tenemos que tener una página para poder comunicarnos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esto es una herramienta muy buena que Dios ha permitido para poder establecer el evangelio, ¿no? Mira, yo me preguntaba de joven antes, decía, dice que el Señor no va a venir hasta que se haya predicado la palabra de Dios en todo el mundo. Yo siempre decía, no, pues cómo le vamos a hacer para llegar a todos lados, ¿no? Hoy con esto Ya está. llegamos a muchos lados y es más rápido, más fácil, ¿no? Entonces la juventud tiene esto. Yo en lo personal no sé manejar mucho los celulares o muchas áreas que a lo mejor mis hijos me dicen, a ver, dame permiso, te voy a enseñar. Y a veces uno como ya más grande dice, no, pues creo que estoy atrasado, ¿no? No me toca. Hoy en día vemos a los niños manejar esto de una manera mucho mejor que cualquiera de nosotros, Parece ¿no? que nacieron ya con Es la que es un información. área, vinieron digitales, se puede decir, ¿no? Pero yo veo eso y a veces nosotros como iglesia nos cerramos a no querer crecer en estas áreas cuando debemos crecer. Ahora, no puedo yo, pero hay gente como ellos que puede hacerlo. Claro, Como, yo creo que una de las principales características que debe tener un líder es saber delegar, ¿no? Porque pues a veces queremos hacer todo y yo puedo grabar aquí en el set y puedo poner la iluminación y puedo manejar el audio y yo voy a editar y yo voy a postear y yo voy a hacer esto y al final no crezco. No crezco porque no me doy abasto o porque pienso que nadie lo puede hacer mejor que yo. Pero cuando te das la oportunidad de delegar, una, ayudas a que otros talentos crezcan. Dos, tienes más tiempo. Y algo que dijo una persona que también tiene un podcast acerca de emprendimiento. ¿Qué prefieres? ¿Una persona que pueda hacer lo que tú quieres al 100%, que eres tú? ¿O quieres tres personas que a lo mejor no lo van a hacer al 100%, pero lo van a hacer al 70%? Si multiplicas 70 por 3, va a ser 210 y tú solamente puedes dar el 100%. Entonces, creo que es una manera de que podamos avanzar mucho. mm, hace rato me hiciste la pregunta de cómo podríamos ayudar a los jóvenes, ¿no? Primero nosotros tenemos que comprender que no somos eternos, Claro, que va a llegar el momento en el que ya no vamos a poder realizar muchas cosas, o hay áreas en las que tú ya no puedes y tienes que darle la oportunidad a ellos. El problema de la juventud de hoy es que no quieren aprender de los viejos, o sea, las bases. Hay cosas que no van a cambiar nunca, hay cosas que deben de mantenerse en ese lugar. Y esas bases son importantes porque han seguido por generaciones. O sea, el abuelo construyó una empresa y así se vienen todas las generaciones. Pero hay una base que inició, que vamos a decir, hacían totopos, ¿no? sí, Y siguen haciendo totopos, o sea, la base son los totopos, pero ya los cambiaron. Eso es importante. Y el joven de hoy considero que le cuesta trabajo querer aprender de los viejos, porque siempre decimos, ah, ya está ruco, ¿no? piensan que Ah, todos lo saben. entonces yo veo la historia de Moisés y veo la historia de Josué, ¿no? O sea, Moisés pudo llegar a un punto de Dios, pero tuvo que preparar a alguien que siguiera el paso. Y nosotros como padres, creo que a veces no nos preocupamos por preparar a alguien. Y que ese joven esté dispuesto a... Porque yo te aseguro que ese joven, si toma en cuenta mucho a la persona que le va a enseñar, a la persona que lo va a guiar, y logra con sus capacidades que ya tiene hacer lo que él hace, lo va a hacer mucho mejor. Y la sorpresa será que mañana sus hijos de ellos lo van a hacer mejor. Yo siempre me pregunto, Yare, ¿cómo puedes llegar a tener un monstruo de empresa así?
Son personas que educaron a sus hijos, guiaron a sus hijos para la siguiente generación, y esto es de generaciones. Entonces, el joven tiene también que bajarse un poquito de la nube y entender que hay bases que tiene que enseñarle el viejo para que él pueda llegar mucho más lejos. Como dijo Jesús, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y esa es la parte importante de los jóvenes. Y yo creo que como viejos tenemos que tener paciencia, ¿no? Te hacías hace rato algo muy claro, ¿no? A mí me gusta hacerlo porque yo lo hago bien, ¿no? Sí, pero Sí, también aquel lo va a hacer bien, a lo mejor no la primera vez, pero en las siguientes va a ser a lo mejor mejor que tú. así es, Paz. Tengo muy presente, ahorita que menciona eso, una vez que fui a la iglesia en un culto, que mencionaron que los padres deben dejarle un techo a sus hijos, ¿no? Y no me refiero a algo físico, a una casa, sino que yo, Yaret, empecé mi vida, no sé, rentando una casa. El techo que les debo dejar a mis hijos es algo mejor que eso, ¿no? Que ellos puedan tener una casa, que empiecen con una casa propia. Estoy poniendo este ejemplo, no quiero solamente hablar de temas materiales, pero para que sea más claro, ¿no? Yo les dejo una casa. Y los hijos de mis hijos tienen que empezar en otro techo. Pero para esto, los jóvenes tienen que seguir lo que los padres le dijeron. Porque si no lo siguen, pues en lugar de que empiecen donde sus padres lo dejaron, pues van a empezar desde cero y otra vez todo el proceso y es más complicado. Eso se me quedó muy grabado, una vez usted lo dijo en un culto y siempre lo platico con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Es que hay que dejar el techo de nuestros hijos lo más alto que podamos. Con eso no quiero decir que ay, hay que darle todo lo que yo no tuve y eso, porque creo que es un error muy grande, los malcriamos, pero sí dejarlos en un techo donde ellos puedan empezar de una manera más, dejar un legado mejor, ¿no, Paz? Esto es muy importante de lo que acabas de hablar, Yari. Imagínate a Dios nos hubiera dejado en esta tierra sin producir nada. O sea, Dios creó las cosas para que produciera la tierra y entonces nos pudiera sostener. Y nosotros hemos producido muchas cosas. Esto que está aquí proviene de la tierra. Pero mira qué importante es esa base. Creo que el error más grande de nosotros como padres, no preparamos a la siguiente generación. Es como aquel que crea una gran empresa, pero nunca preparó a su hijo y cuando se muere le deja la empresa al hijo y la termina destruyendo. ¿Dónde estuvo el error? ¿En el hijo? No, estuvo el error en el padre. No lo educó, no lo enseñó, no lo guió, lo despilfarró, ¿no? Porque hay muchas áreas que tenemos que cuidar como padres, nosotros. Claro. Entonces, eso que tú hablas de dejarle un techo es una base, ¿no? Un techo en todas las áreas, ¿eh? Yo, por ejemplo, si quiero que mi hijo no se dedique a hacer o a andar en vicios, pues yo no tengo que tenerlos. Esa es una base. Y entonces puedo yo enseñarlo y ayudarlo, porque ellos van a hacer mejor las cosas. Pero si nosotros como padres, o en este caso como pastores, como iglesia, educamos y enseñamos a la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es una base. Aunque de repente como papá nos cargamos mucho, ¿no? Claro. Creo que nos sentimos con una carga y una responsabilidad muy fuerte, pero ellos van a llegar a hacerlo mucho mejor, ¿no? Y mira, yo te lo voy a poner este enfoque. Nosotros tenemos una casa en Cuernavaca, no está totalmente terminada, pero ahora que mi hijo terminó su carrera, yo digo, él la va a terminar mejor. O sea, es como seguir El plan. el plan. Si a lo mejor yo no lo puedo continuar de la manera que él lo va a hacer. Ese es el punto. Ellos pueden llegar a hacerlo mucho mejor, pero tuvieron una base. Le voy a contar dos cosas, Paz. Yo siempre le he dicho a todos, mi deseo en esta vida es ser rico. Todos a veces me atacan. No, es que la lana no es lo más importante. Es que porque el dinero es el mal de todos los males. Ya sabe, todas esas cosas. Y yo les digo que no, que pues la lana es importante para todos los aspectos de la vida. ¿Quieres comer? Necesitas lana. Te enfermas? Necesitas lana. Y para todo necesitamos dinero. Y una vez platicando con mi esposa, yo le dije, mira, Cristina, nosotros estamos haciendo todo lo posible para poder alcanzar nuestros objetivos. En este caso, pues tener varias sucursales, poder hacer franquicias de lo que es nuestra escuela de inglés, un comercial, English On, de nuestra escuela de inglés. Pero yo no estoy triste o yo no me acomplejo
si no logro mi objetivo? Porque sé que a lo mejor no me toca a mí, pero le va a tocar a mis hijos, porque ya les estoy dejando la base, el techo, ¿no? Ya sería muy tonto de su parte no querer seguir en ese camino, ¿no? Lo respetaría, pero creo que cuando pensamos en que los planes que tenemos, yo siento que los ha impuesto Dios en nuestra mente, podemos pensar que nuestros hijos los pueden concluir. Y no está mal, desde mi punto de vista. Es que Dios siempre ve las cosas desde generaciones, Jared. No está mal el querer tener dinero. El problema de esto es amar. O sea, que sea el amor al dinero. O sea, que se vuelva tu pasión y no te importe cómo lograrlo, ¿no? Sí. Ahí es donde está el problema. Porque Dios nos dio capacidades. A algunos les dio las capacidades de hacer dinero y disfrutarlo, y a otros les dio capacidad de hacerlo y no disfrutarlo. Ahí entra la palabra de Dios. Muchos. Entonces, hay gente que tiene la capacidad de hacer mucho dinero, pero no lo disfruta. Yo conocí el caso de alguien, ¿no? Que hizo muchas cosas, muchos terrenos. Era una persona que dices, tuvo tanto, ¿no? Tuvo sus hijos. Cuando él muere no deja nada, ni testamentos, ni nada. Es una peleadera. Por eso, digo yo, wow, se destruyó la familia. ¿Dónde está el problema? ¿En los hijos? Los hijos son el reflejo de nosotros. Creo que en el padre, ¿no? Entonces el papá. Entonces ya no está mal el querer tener riquezas, porque Dios no está peleado con las riquezas. El problema es que nuestro corazón se desenfoque y no enseñemos a nuestros hijos. Mira, yo tengo mi concepto, ¿no? Yo tengo mi forma de mirar las cosas y de pensar. Tuve la oportunidad tal vez de poder lograr alcanzar muchas cosas, tener un buen trabajo, ganar. Pero un día vi a mis hijos y yo dije, bueno, esta es la vida que yo quiero para ellos. O sea, el tener, o qué es lo que yo quiero. Porque al final lo que yo quiero también va a enfocarlos a ellos. Y mi sueño siempre fue servir a Dios, siempre es caminar con Dios. Entonces dejé todo eso y serví a Dios. Y Dios no está peleado con que tú quieras tener dinero, no. El problema es enseñarlo a no amar el dinero. Mis hijos me decían, papá, yo voy a vender esto, quiero hacer el otro. Y una de las cosas que siempre les digo, en los negocios siempre hay pérdidas, ¿no? Entonces ese enfoque hay que tenerlo para que se pongan claros. Y el segundo punto les decía, no quiero que te pelees con aquella gente, con la gente por el dinero. Porque al final, pues va a haber personas que no te van a pagar o no vamos a pagar, como sea. Y de repente nos empezamos a crear problemas y conflictos. Y ahora no estoy diciendo con esto de que Dios esté en contra. La palabra dice que si a alguien le algo suyo, pues se lo devolvamos, ¿no? Esta es la parte. Qué bueno que la tengas, pero ya a lo mejor no te toca a ti tener las riquezas. Pero tú estás trabajando en ellas y tu esposa. Posiblemente los que las van a lograr tener van a ser ellos con una base que fuiste tú. Sí, eso es lo que más me llena de tranquilidad, porque a veces pues uno se va dando cuenta que empiezan a pasar los años, tienes tus metas, se van cumpliendo unas, otras no, y dices, ¿y si no lo logro y si no me da tiempo? Digo, bueno, si no me da tiempo, ya le dejé el plan a mis hijos para que lo puedan lograr ellos. Y eso me llena de mucha tranquilidad, saber que hay una base de dónde puedan empezar, que tienen un origen, Paz, porque a veces no hay origen, a veces solamente los dejan a la deriva. Puede que el papá tenga mucha lana, puede que tenga muchas empresas, puede que tenga un trabajo que le pueda dejar a los niños, pero si no lo enfocó, es como si lo hubiera dejado en el suelo. Sí, yo he aprendido algo en la vida y lo he aprendido con Dios. Dios nos da a todos, justos o injustos, creyentes y no creyentes, a todos se nos da. La diferencia está en cómo lo administras, en cómo lo cuidas, cómo lo guardas. Y ahí es donde nosotros fallamos, ahí es donde fracasamos. Si Dios te regaló un coche, por ejemplo, pues cómo lo cuidas, cómo lo tienes. Pero si andas en la fiesta y haciendo desastre y medio con él, va a llegar el momento que lo vas a perder por no sé, te vas a estrellar, lo robaron o algo por no cuidarlo, y lo primero que volteamos a ver a Dios y decir, pues, ¿dónde estabas, no? No, Dios nos da a todos, pero nosotros tenemos que ser buenos administradores. Claro. Aún en la palabra de Dios tenemos que ser buenos administradores de ella, porque la escuchamos, pero a veces ni la aplicamos, no administramos la palabra. Entonces Dios ve las riquezas no como el tener en exceso, aunque puedes llegar a tenerlo si tienes dos puntos que me gustaría enseñarte o enseñarles a todos aquí, ¿no? Dios nos da las riquezas, pero nosotros tenemos que cuidar de eso, porque
La palabra dice que Él da talentos y va a pedir cuentas. Te dio habilidades. Hay gente que es muy buena para cantar, ¿no? ¿Y en Claro. dónde lo usas? ¿Para qué lo usas? Hay gente que es muy buena para jugar. O sea, todos tenemos dones. Dios ha sido bueno con eso. ¿Cómo lo usamos? Y ahí es donde empieza todo. Yo veo a mis hijos y les vi habilidades desde pequeños y los enfoqué en ellas y los sigo enfocando en ellas. ¿Por qué? Porque quiero que logren algo. Son bases que uno les da. Yo tomé la decisión de servir a Dios y a lo mejor ya no a las riquezas. No porque no me gusten las riquezas, claro, que quién no quiere traer un carro bueno, ¿no? ¿Quién no quiere tener una buena casa? ¿Quién no quiere traer dinero en su cartera? Pero para Dios, tenerlo, riquezas es tener lo básico. O sea, que no te falte, que tengas lo necesario. Salud. Salud, que al final tengas una casa, que al final tengas donde alimentar, que al final puedas pagarles algo a tus hijos. Entonces, Dios siempre está ahí. Y si logras ser fiel en lo poco, vas a llegar a tener mucho. Y ahí es donde empezamos los cristianos, y digo no todos, ¿verdad? Pero empezamos los cristianos a pelear o a decir, no, es que Dios no quiere eso, Dios quiere que vivamos pobres, o a lo mejor alguien dice, no, las personas que sirven a Dios deben vivir en una casa de cartón, ¿no? Bueno, ese es su concepto de ellos, pero no es el concepto de Dios. Yo lo veo de una manera muy básica, Paz. Veo a Dios como mi papá, Es nuestro Padre. ¿no? Y Es debe. nuestro papá. ¿Qué quiere un papá para sus hijos? Yo me pongo de ejemplo y digo, a ver, si mi hijo viene y me dice, oye, papá, es que quiero estudiar porque quiero tener una mejor vida. Sí, hijo, yo te apoyo, yo te ayudo. Oye, ¿cómo quiero ver a mi hijo? Pues lo quiero ver con comodidades, con buenas cosas. Entonces digo, bueno, si Dios es mi papá, pues no entiendo por qué quiera verme pues sufriendo, batallando, que no tengo para comer, que no tengo para comprarme una casa, que no tengo para comprarme un coche. O sea, no me cabe en la cabeza que existan personas que digan, oye, pues es que Dios quiere que estés austero. Mira, Yare, a veces es necesario vivir eso. O sea, no te estoy diciendo que con Sí, esto sí, de que Dios quiere eso, no. Esto nos ayuda a crecer, a madurar, a administrar. Porque de repente si todo lo tenemos a las manos llenas, lo tiramos, ¿no? Entonces, a veces las cosas complicadas como estas, que de repente no hay, porque a todos nos pasa, claro. a lo mejor el rico dice, no le pasa. Claro que le pasa, porque dice la palabra de Dios que cuando crecen la entrada de dinero, los bienes, también crecen los consumidores. Entonces, no, para nosotros a lo mejor pagar 1,000 pesos es un problema, ¿no? Es un ejemplo. Pero para un empresario dice, 1,000 pesos me voy a reír, yo necesito pagar millones. Sí. Entonces, va dependiendo lo que ganas, los consumos que tienes, así dice la escritura. Pero de repente tenemos que vivir cosas difíciles. Yo escuché la historia de alguien que me sorprendió y esta persona dice que perdió todo. Todo. Ya tiene una empresa y todo, hizo unas malas inversiones, perdió todo. Lo único que le quedaba era su casa y él se sentó en su banqueta y dice que le dijo a su esposa, vamos a vender la casa. ¿Cómo crees? Es lo único que nos queda, sí, pero vamos a volver a invertir. No, ¿cómo crees que lo vamos a hacer otra vez? Mira que ya nos vamos a quedar sin nada. Y él le dijo, no, es que tenemos que hacerlo. Él dice que volvieron a invertir su último patrimonio y se volvió uno de los hombres más ricos. ¿Por qué? Porque aprendió de los errores, ya supo cómo no hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, a veces tenemos que vivir eso, pero no quiere decir que toda la vida lo vamos a tener así. Dios no es un Dios infiel, Dios es fiel. Y Dios siempre está interesado en que tengamos. Pero dice la palabra de Dios que el que trabaja, que coma. Y el que no trabaja, que no coma. O sea, Dios no le da a los flojos, ¿eh? Dios le da al que trabaja, al que se esfuerza, al que lucha. El punto está, volvemos al centro, ¿no? No enfocarte en amar el dinero. No es malo el dinero, es malo el amor al dinero. A tal grado que no te importe nada ni nadie, ¿no? Aquí mi dinero yo lo cuido, yo lo tengo. Ese punto es muy complicado. Yo me pregunto siempre, ¿por qué Dios nos pide en la Biblia que demos? O sea, no lo Pues necesita. porque la bendición está en dar, ¿no? Exacto, Dios quiere que aprendamos a no amar el dinero y nos sepamos desprender de él. Mira, el secreto de ser bendecido es entre más des, Más recibes. más recibes. Esa es la fórmula de Dios. Pero nosotros es al revés. Y luego decimos, ese tiene porque no da. Bueno, No. pero pregúntale a su familia, ¿no? Así es, Paz. Paz,
tengo una duda acerca de, bueno, no es una duda, es algo que me causa mucha inquietud, porque platicando con mi esposa, muchas veces a mí me gusta ayudar a la gente. Es una de las cosas que más me apasiona, ayudar a la gente. Yo me siento muy feliz y soy muy contento, estoy muy contento y me hace sentir cosas muy bonitas dentro de mí, ¿no? No importa que no gane nada. Hablando económicamente, hablando sentimientos o todas estas cosas, porque a veces la gente es mal agradecida. No, pero me llena mucho. Y yo le dije a mi esposa una vez, oye Cristina, es que, pues a mí, no sé, a mí me gustaría ser pastor. Yo le dije a Cristina. Y Cristina me dijo, no estoy tan segura. No estoy tan segura. Le dije, pues porque tú automáticamente tendrías que ser pastora, ¿no? Y me dijo, no estoy tan segura. Yo no sé si es el camino que yo quiero tomar. La inquietud que tengo, Paz, es que pues tengo esas ganas de querer superarme, ¿no? En el negocio que tengo. ¿Cómo se le hace para poder renunciar a eso? Para ir por lo que tal vez te está diciendo tu corazón. Porque me imagino que usted, antes de que fuera pastor, tenía sueños de hacer, pues no sé, X cosa. ¿Cómo le hizo para renunciar a sus sueños, tal vez mundanos, y pues irse al cristianismo, Paz? Fíjate ya de que, así como tú quisiste tener mucho dinero, yo también un día soñé con tener mucho dinero. Nosotros no vivimos en mucha pobreza. Y bueno, más pequeños, mi padre después cambió porque dejó de tomar y todo. Pero algo que yo conocí al Señor a los 16 años, ¿no? Y cambió mi vida. O sea, me volví una persona que siempre quise estar con Dios, ¿no? Y cuando yo trabajaba en el mundo secular, y que actualmente sigo trabajando, ¿no? Pero ya me enfoco más hacia la iglesia, este, yo me preguntaba eso, ¿este es mi sueño? Mi sueño se volvió Dios. Y yo, a pesar de ya tener, de lograr, de alcanzar, porque Dios lo permitió, claro, y tenía ya tal vez la posibilidad de lograr muchas cosas, llega un momento en el que tú tienes que tomar decisiones. La vida es de decisiones. Mi padre un día me dijo, en el panteón están todos los que querían hacer esto, o de querer dejar de tomar, querían hacer esto, y no lo lograron. Eh, Creo que en el momento más fuerte de mi vida, en el momento donde tal vez económicamente me estaba yendo mejor, Dios me llamó. Y cuando lo haga contigo, tendrás que tomar una decisión ahí. Tuve la oportunidad tal vez de que me ofrecieron ganar mucho más dinero. E inclusive el dueño del trabajo me dijo que estaba yo tonto, que cómo era posible que iba a dejar todo eso. Pero yo pensé así, ya les dije, ¿dónde quiero ver a mis hijos? Yo mi sueño es ver a mis hijos servir a Dios, porque es lo mejor. Y dije, y trabajo para una persona secular cuando puedo trabajar para el que creó todas las cosas. Muchos no tienen ese concepto porque no creen en Dios, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que Dios no exista. Es difícil. Yo, en la casa que tenemos, y hablando de ella, pues quería yo poner la alberca, quería yo poner esto, y yo estaba trabajando en un proyecto, ¿no? Y ahí iba, ¿no? Y yo decía, voy a tener esto, y quería tener el otro, y lo estaba logrando todo. Cuando Dios me llama a mí a venir acá, y muchas personas no entienden el llamado, pero como tú dices, siento como que yo quiero ser pastor, ¿no? Eso es algo de Dios. Entonces en el futuro va a suceder, si así lo quiere, y tu esposa también, ¿no? Y yo tomé un momento en el que ya cuando ya tomé la decisión de venirnos para acá, porque hablé con mi esposa y decidimos venirnos, cuando yo volteé a ver la casa, pues ahí estaban mis sueños, ¿no? Yo estaba mirándola, vi mis proyectos, vi mis planes, pero en ese momento que ya iba yo a sentirme como melancólico, ya a llorar, porque lo reconozco, dije estas palabras, te cambio mis sueños por los tuyos. Así le di, cambio mis sueños por los tuyos. Porque Dios tiene sueños con nosotros. Y eso cambió todo mi pensamiento de querer llorar y dije, voy a un nuevo sueño de Dios. O sea, es una aventura bonita y difícil. Pero si tú me preguntas a mí, ¿qué quiero y qué decisión tomaría? Si yo hubiera más joven
entender esto que ahora entiendo lo hubiera hecho desde que estaba yo de 20 años, de venir con Dios, de servir a Dios. ¿Qué te va a pasar? Tomar una decisión, Jared. ¿Cómo se logra? Con decisiones y quitando el miedo. Algo que me preocupó mucho a mí fue eso, ¿no? ¿Qué van a vivir mis hijos, no? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a tener? Y fíjate que cuando yo estaba pensando así, el Señor puso en mi mente estas palabras y me dijo, dime cuándo me serviste y te tuve viviendo mal. No eras un joven y trabajaste y traías hasta un carro nuevo. Y me acordé de todo eso y dije, sí, es cierto. Si tú crees que yo no te puedo sostener, y es complicado, pero es bueno. Es bueno, lo que tú anhelas es de Dios, no es tuyo, porque no todos anhelan eso. Sí. Pero tienes que trabajar en eso y tienes que enfocarte a lo que tú quieres. ¿Cómo se logra esto? Una decisión drástica, una decisión que va a cambiarte tu vida, tu familia, tus hijos y tus generaciones, Yari, tus generaciones. Es algo muy complicado, Paz. Todos tenemos un propósito en la vida, ¿de acuerdo? Y yo creo que ese propósito Dios lo puso en cada uno de nosotros. Que a veces tomamos malas decisiones y nos vamos por otro lado y es muy diferente. Pero ¿cómo saber cuál es el propósito que Dios puso en cada uno de nosotros? Jared, está dicho por el Señor que todos nos dio la oportunidad de vivir en esta tierra. Y podemos hacer lo que querramos, porque así dice la palabra. Pero no todo nos conviene. Si tú me preguntas del propósito, más bien sería, ¿cuál fue el propósito de Dios para crearme y darme la oportunidad de vivir en esta tierra? Ahora yo lo enfoco así. Porque quiero encontrar mi propósito, tendría que encontrar cuál fue el plan de Dios para mí. ¿Qué quería? ¿Qué quiere? Cuando yo encontré eso, entendí que no me creó para ser un hombre que trabaja día y noche y estar acumulando riquezas y mañana las riquezas se acaban. Así dice el Eclesiastés. Las riquezas se terminan. Entonces, ¿cuál es el plan? Yo tengo esa expectativa en mi corazón, ¿no? Dios, ¿cuál es el fin que me creaste? Cuando un joven entienda eso, va a saber si Dios lo enfocó a ser un empresario, un futbolista, un músico. O sea, cuando tú comprendas el plan de Dios, Dios, ¿qué quieres que yo logre? A veces pensamos que el plan de Dios o el propósito de Dios es estar en la iglesia, como dicen en la ratonera, ¿no? No es ninguna ratonera, pero no. ¿Cuál es el plan de Dios para ti, Yare? ¿Cuál es el plan de Dios para mí? ¿Cuál es el plan de Dios para Noé? ¿Cuál es el plan de Dios para mis hijos? Si tú encuentras ese plan, vas a encontrar el propósito. Pero ¿cómo encuentra ese plan, Paz? O sea, porque yo muchas veces en la noche, ya tengo 34 años, y sigo preguntándole a Dios, Dios, muéstrame de una manera muy sencilla que me pueda dar cuenta para que no me confunda, a través de lo que tú quieras, un sueño, una persona, ¿cuál es el plan que tú tienes para mí? Así preguntándole o se siente o... La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Yare, tú te das cuenta que un manzano es manzano cuando da fruto, ¿me explico? Sí. Entonces, hay cosas en tu vida y hay cosas en la vida de los jóvenes que son muy buenos. Si tú te enfocas en ese fruto que ya tienes y ves que ahí produces, ahí quédate. Es la punta que vas a encontrar para lograr algo más grande. ¿Sí? Esa es la puntita, ya la encontraste. De repente queremos poner de todo, ¿no? Queremos hacer aquí, queremos hacer allá, queremos... No, o sea, el punto es donde tú vas a lograr alcanzar, donde tú vas a ser feliz, donde tú vas a encontrar el propósito de Dios. ¿Qué es lo que quieres? Dios te hace sentir eso. A mí, yo una vez que tuve la oportunidad de a lo mejor tener ya un poco de riquezas, después dije, ¿eso quiero? Dije, no, mi corazón era Dios, mi sueño es Dios y sigue siendo Dios. Y ese es el punto. Yo estoy aquí en este punto de Dios y Dios me está llevando hacia donde Él va caminando y va a llevar a mis generaciones. Pero si yo estoy viendo, por ejemplo, que un niño o una persona es hábil para tener ventas o es hábil para jugar o es hábil para ser una persona de lenguajes, pues enfócalo, ahí va a estar el propósito de su vida y el éxito. Okay. Lo encontró. Tú tienes que mirar eso, Yare, tienes que analizar tu vida y cualquier joven tiene que analizarse y pensar y decir, ¿en qué soy bueno, no? A lo mejor es bueno para cantar. Si sí, cuenta te das. Claro, a veces es complicado darse cuenta para qué es bueno uno,
Porque, bueno, en mi caso, muchas veces he sido muy duro conmigo y quiero tanta perfección en las cosas que hago que no me permito decir que soy bueno en algo, porque digo, hubiera estado mejor, lo pude haber hecho mejor. ¿Y si hubiera hecho esto? Pero creo que es una forma muy inteligente de poder darte cuenta para que eres bueno. A veces es necesario que venga tu compañero, en este caso mi esposa, es la que me ha ayudado muchísimo, la que siempre se acerca y me dice, es que tú eres bueno para esto, no desistas. Yo a veces quiero tirar la toalla en el negocio o en los negocios que emprendo y digo, ya, mejor me voy a meter a un trabajo normal, voy a ir a trabajar mis 8 horas. Y mi esposa siempre viene y me dice, esa no es tu vida, tú no naciste para eso. Vas a ir una semana y te vas a salir porque tú no quieres eso. Eso me ha ayudado bastante y creo que no todos tenemos la suerte de tener una persona que te pueda ayudar en los momentos en los que tú no tienes la dirección. Digo, todo es gracias a Dios que Dios te va poniendo esas personas, pero pues estoy muy agradecido. En otro tema, Paz, ¿cómo podemos diferenciar o cuál es la diferencia entre dos jóvenes, uno que es cristiano y uno que no es cristiano? Hay muchas personas que aunque no son cristianas, son buenas personas, de buenos sentimientos, hacen cosas correctamente, tienen buenos valores. Y a veces el cristiano, pues en esa etapa de juventud, pues no, pues anda rebeldón, no hace las cosas como tendrían que ser. ¿Cuál es la diferencia? O sea, para Dios hay una diferencia entre ellos dos, Paz, simplemente porque no cree en las reglas de la iglesia el joven que no es cristiano. Mira, Yare, no podemos decir que el que va a la iglesia, porque es así y el otro es muy bueno. Al final, la bondad no te va a salvar delante de Dios. Okay. Lo que te va a salvar es tu fe, ¿sí? ¿Cómo nos mira Dios? Igual. Es muy drástico, ¿no? Lo que te voy a decir, pero Dios mira a sus hijos. Los demás viven y pues Dios los ve de lejos y ya, ¿no? Pero una persona que tiene a Dios, una persona que ha aceptado al Señor, lo tiene en su corazón y lo tiene cerca a Dios. Y Dios nos ha dado conciencia a ti y a mí para vivir de una manera u otra. Entonces yo siempre pienso, pues, ¿por qué la gente de la iglesia somos o es mala? La palabra de Dios dice que Él escogió lo más vil. O sea, y cuando entendemos por vil, nos significa que no fue de lo mejor, sino de lo peor, De ¿no? lo peor. Y a veces nosotros no entendemos por qué Dios nos llamó. Yo entendí eso, ¿no? Dios llamó lo más vil. A lo mejor no fui malo, no hice cosas como los otros, porque nosotros catalogamos nuestra maldad conforme lo que vemos al aquel, ¿no? Aquel haz peor que yo, ¿no? Entonces yo estoy mejor y Dios tiene que recompensarme por eso. No es la manera. Aquí el punto es Dios. Hay gente que nunca quiso estar con Dios y fue buena persona, pero eso no le va a dar a él un acceso al cielo. No, la bondad no te salva la fe. Pero que debemos ser buenos, pues sí. Que debemos portarnos bien, pues sí. Es Y, esta. perdón, y es que no todos somos hijos de Dios, ¿no? Somos creación, todos somos creación de Dios, Así pero no es. todos hijos de Dios. El que recibe a Jesús es hijo de Dios, dice la palabra. ¿Sí? Que confiesa con su boca y es la forma de ser un hijo de Dios. Y ahí está la diferencia. ¿Eres hijo o no eres hijo? Yo tuve la oportunidad de tener un niño que vivió con nosotros un año. Él se fue con nosotros y hablé con su papá, lo llevamos a la escuela y todo, ¿no? Un día hizo algo mal y yo le dije, ¿te puedo tratar como invitado o te O como puedo mi hijo. tratar como mi hijo? ¿Cómo quieres que te trate? Le dije. Y él tenía 8 años, ¿no? Y me dijo, quiero, quiero que me trates como un hijo. Y entonces tomé una chancla y a la mujer le puse uno, ¿no? Le dije, las cosas no se hacen así. Se hacen así, se me quedó viendo. Y entonces es la pregunta, ¿cómo quieres que te trate Dios? ¿Como hijo? Estoy hablando de que yo como papá a lo mejor eduqué a mis hijos de esa manera, porque así dice la palabra. ¿Y cómo quieres que nos trate Dios? Entonces hay una diferencia entre uno y otro, ¿no? Aunque para Dios todos somos iguales, Okay. ¿sí? Pero una diferencia es si eres hijo o no eres hijo. Menciona la fe, Paz. La fe, pues todos la nombran, a veces de una u otra manera, pero la fe siempre está presente en muchas cosas. En este caso lo quiero
especificar o lo quiero llevar exactamente a lo que es, pues, los negocios, los emprendedores, el empresario. ¿Qué es la fe? Primero me gustaría que nos ayudara a definir qué es la fe, Paz. Ya de fe, ¿tú crees en tu papá? Claro, ¿Por qué crees en tu papá? porque lo conozco. ¿Y qué te hace creer en él? Pues todas las acciones que he visto a lo largo de mi vida. Eso provocó que tú le creas. Sí, Me imagino que hay alguna área que a lo mejor no le crees mucho, ¿no? claro, Como todos, sí. porque te defraudó. Ahí entra la fe, Yaret. La fe es algo que tú vas a decir, mi papá, Dios es así, no es así. La gente dice que Dios es malo, ¿no? Y no es así. Yo tengo un concepto de Dios totalmente equivocado, pensando que Dios es malo, pensando que Dios hace las cosas para que se me quite, ¿no? Entonces, yo sé cómo es Dios, lo conozco porque dice la palabra, tengo una relación con Él ahora, o hablo con Él, y sé, y cuando alguien viene y me dice algo de Dios, les digo, no, no lo conoces, ¿no? Tú no conoces a mi papá. Claro. Y a ti entra mi fe, ahí defiendo mi fe. Entonces, yo sé cómo es mi papá, yo sé cómo son mis hijos. Entonces, hay áreas en las que los defiendo porque sé que son así, pero hay áreas en las que no los voy a defender. Entonces, la fe entra en ese punto para mí. La fe es la seguridad, dice la palabra, la certeza de lo que esperamos. Es estar seguro de que así es. Y va a pasar. Ahora, la Biblia es fe. Y la Biblia cumple. Esa palabra salió de Dios y tiene que cumplirse. Cuando una persona dice, yo creo que dice aquí y Dios lo va a hacer, Dios lo hace porque Dios lo mueve así. A Dios no lo movemos con lástima. A Dios no lo vemos diciendo, ay, adiós. O gritándole. A Dios le movemos por lo que creemos de Él en su palabra. Él dice que Él nos dará de comer. Y si yo le creo, nos dará de comer trabajando. Te Claro. proveerá, te sustentará. Entonces muchos piensan que es al revés. Entonces, fe es eso. Fe es creer, que es estar seguro de quién es y qué es lo que va a hacer por mí. Y que no está en el cielo viéndome a ver qué hago mal para estarme castigando. Se lo pregunto, Paz, porque pues en esta área de los negocios o de los emprendedores, pues se da mucho, o en todas las áreas, se da mucho lo de la ley de la atracción, imagínatelo y piensa que ya es como si lo tuvieras, dalo por hecho. Y yo lo traslado a lo que es la fe pues en la Biblia, ¿no? Que debemos tener fe para que las cosas puedan ser Es verdad, Jared, hechas. pero ¿dónde enfocas? ¿En quién está enfocada tu fe? ¿Tu fe es una cosa segura o tu fe es insegura? Por ejemplo, tenemos nuestra fe enfocada en el dinero. El dinero llama al dinero, ¿no? Y es algo real, ¿no? Porque decimos, ¿cómo este tiene un negocio? Pues tiene capacidad y puede poner otro, ¿no? Claro. Entonces, su fe, pero ese dinero, ¿qué tipo de fe me puede dar? O sea, ¿es algo que se va a terminar? ¿Sí o no? Hoy lo tenemos, mañana nos lo acabamos y ya no. Pero la fe en Dios es diferente. La fe es una roca firme que nunca va a pasar y que siempre va a estar segura. Entonces, somos un país de fe, pero enfocamos nuestra fe de formas equivocadas. Enfoco mi fe en ese negocio, enfoco mi fe allá. No está mal, pero pregunta es, ¿crees que va a servir toda la vida? Yo siempre digo a mis hijos, tienes un trabajo ahorita bien, aprovéchalo y ahorra porque mañana ya no va a estar, porque ya sé que es algo pasajero, ¿no? Y si no es para ti, a lo mejor para ti no fue muy pasajero, pero para otros sí, y se va a acabar un día. Y ahí es donde ponemos el problema, Yaret. Ahí es donde empezamos a tener ya deficiencias. Creo que la escritura no se equivoca cuando nos enseña cómo hacer dinero. A todos Dios nos dio inteligencia. Y me gustaría citar algo, no sé si me... Claro, Paz. Dice aquí, dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. ¿Cómo podemos lograr riquezas? Con sabiduría y con prudencia. ¿Sí? Okay. La sabiduría no es inteligencia. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría e Mira, inteligencia? la inteligencia es lo que yo aprendí. Los conceptos que entendí, voy adquiriendo inteligencia. Yo tenía una mascota que lo atropelló un automóvil y ese perro era demasiado inteligente porque cuando ya se iba a cruzar otra vez la calle, se quedaba parado ahí hasta que no oyera nada, no oyera Sí. ni no.
Él adquirió inteligencia. Todos decían, qué inteligente perro. Sí, pero le costó una atropellada. ¿Sí? Claro. Entonces, la inteligencia la tenemos. Todos nos dio Dios inteligencia. Somos inteligentes para hacer de comer, somos inteligentes. Pero no somos sabios porque la sabiduría proviene de Dios. Es el punto donde dices, ¿cómo es capaz de poder invertir exactamente ahí? Y funcionó. Sabiduría. Ya la aprendió. Entonces, la inteligencia la tenemos, pero la sabiduría nos ayuda a aplicar la inteligencia. La sabiduría viene de Dios, entonces. Así es, Dios no, es la sabiduría. O sea, ¿la tienes o no la tienes? Exacto. Dios nos da sabiduría. Dios nos la da. Y es cuando escuchas, es que puede aconsejar bien. Es una sabiduría de Dios. Salomón pidió sabiduría y con sabiduría trajo todo. Y yo dije, wow, qué inteligente para pedir. Inteligente, porque le pidió Dios sabiduría y la sabiduría le trajo todo. Pero al final, después de tener todo, él termina diciendo, no nos sirve de nada. Al final todos van al mismo lugar. Los animales van al mismo lugar, nosotros vamos al mismo lugar. Entonces, con sabiduría y con mucha prudencia, llegas a ser rico. O sea, pedirle a Dios que nos ayude a saber que nosotros tenemos un negocio ya de vendemos tines, ¿no? Y en ese negocio, cuando empezamos, la persona que nos dijo, mira, tengo eso, tengo lo otro, ¿verdad? Y nos fuimos a un lugar a ofrecer y yo mirando y le decía a Dios, dime qué hago, ¿no? ¿Cómo lo hago? Yo estaba pidiéndole a Dios. Entonces empecé a mirar qué producto se vendía más y qué producto quieren y qué producto no lo querían. Entonces eso me faltó una tarde, no nada más. Terminó la tarde, llegué con el que me dio, le dije, ya no quiero esto, nada más quiero esto. No, pero es que mira, no quiero eso, nada más quiero esto. Y cuando yo me enfoqué en eso, empezaron las cosas a funcionar. ¿Eso qué es? ¿Inteligencia? No, eso es sabiduría. Y hasta la fecha seguimos con eso, con ese mismo concepto, porque ahí Dios nos está poniendo. Entonces Dios te va a hacer sentir si sí, si no. A veces Dios nos dice, ¿quieres esto de verdad? Pero tiene un precio. Claro. ¿Lo vas a pagar? Yo lo veo, ¿no? Yo veo a Dios, yo quiero lograr esto, Dios, y me dijo, ¿estás dispuesto a aceptar el costo de todo eso? A veces dice, yo quiero ser como esa persona. ¿Estás seguro que quieres ser como esa persona? ¿Lo conoces? ¿Sabes todo lo que ha vivido, lo que ha padecido? Hay un caso que me golpeó muchísimo a mí, un hombre ya grande, en un trabajo que le iba súper bien, tenían casas y fuimos a la playa, inclusive nos prestó una casa y fuimos a su casa, allá estuvimos todos los hombres, me acuerdo. Y llegó y me dijo, mire, yo tengo, bueno, mi esposa, mis hijos, tengo dinero, tengo riquezas, tengo el otro. Y se puso a llorar. Le digo, ¿y por qué lloras? Mi esposa me dejó. Mi esposa se fue con otra persona. Mis hijos no quieren saber de mí. Y yo le dije, y luego, ¿y para qué viniste? Y me dijo, cambiaría todo lo que tengo por recuperarlos. Y le digo, ¿estás seguro? No me importaría dejar todo lo que tengo, mis riquezas, por recuperar mi casa. ¿Qué fue? Fue muy inteligente. Logró riquezas, pero no fue sabio. La sabiduría te ayuda a cuidar tu casa. Okay. La sabiduría te ayuda a cuidar tus negocios. Tú dices, es que ya no puedo lograr esto. Yo creo que te voltees antes de que cuando pienses así, porque nos frustramos, más bien siéntate y di, ¿qué he logrado? Porque esto que tienes ahora es algo que Dios te ha permitido lograr y no lo tenías hace 5 años, ¿verdad? Claro. Entonces ahí entra cómo Dios te va bendiciendo y ese es el joven también que tiene que entender esa parte y que tiene que cuidar esa área. Tengo una pregunta que seguramente todos se la han hecho. ¿Cómo saber cuándo es de Dios? Porque luego nos llega, seguro Dios me la puso ahí. ¿Cómo saber si es de Dios, Paz? Mira, todos quisiéramos tener esa respuesta y decirte, la fórmula es así, ¿no? No hay. Pero sí hay. La única fórmula de darte cuenta si es de Dios es que tengas una relación con Él y que sepas que es Él que te está diciendo. O sea, yo sabía que Dios me estaba hablando para venirme a esta ciudad. Dios me había preparado desde mi juventud diciéndome, con un versículo que dice, irás con gente que no te conoce y ni los conociste tú a ellos, ni ellos te han conocido a ti. Yo decía, ¿por qué Dios me dice eso, no? Cuando yo llego a esta ciudad, estuve con gente que no conocía,
ni ellos me conocían a mí. Pero yo venía con el deseo de lo que Dios me había dicho, de lo que Dios me había permitido. ¿Cómo puedo saber si es de Dios? Una relación con Él. Y Él te va a instruir con su Espíritu Santo, es el que nos va guiando, nos va dirigiendo. ¿Te equivocas? Sí, claro que me voy a equivocar. Pero algo que Dios me dijo una vez, ¿crees que yo te voy a dar todo lo que pienso si no eres capaz de soportar detalles en tu vida, problemas? O sea, Dios no es ningún tonto. Dios es sabio y te prueba y te está probando en lo poco. Y si ve que en lo poco eres fiel, No mucho te pondrá. te va a dar mucho. Eso es la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo saber si un negocio es así? La experiencia en los negocios vamos adquiriéndola, ¿no? Quisiéramos saber si es el punto principal. Yo siempre digo, pues pruébalo. No sabes, no sabes si sí o no sabes Prueba y si error. mañana. Sí, pues la vida es así, de prueba y error. La prueba de la vida es equivocarte. El pensar que eres cristiano y no equivocarte es un error, eso estás equivocado. O sea, estamos viviendo en esta tierra con equivocaciones porque hay pecado y errores. Entonces, pensar que no te equivocas es orgullo, al revés. Cuando las cosas no van bien, ya sea en tu familia, en una empresa, contigo mismo, ¿qué recomendaciones podría dar? ¿Hay algún versículo en especial que los pudiera ayudar para poder poner en manos de Dios esa situación? Hay que ver por qué van mal. A lo mejor te enfocaste mal y ya ibas bien y de repente empezaste a hacer cosas que no y se fueron, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué va mal la relación? Puede ser porque tú no estás atendiendo bien o puede ser porque al final hay un ataque espiritual. Tienes que enfocar qué es la parte que está produciendo el mal. Es como una enfermedad, ¿no? ¿Por qué me dio azúcar, no? A lo mejor vienes con una familia así. Si tú tienes un antecedente de una familia con problemas de azúcar, Cuídate. cuídate, ¿me explico? Sí, O sea, ahí tienes que enfocar y no decir después, ¿qué me pasó? ¿Por qué me pasó? Ay Dios, ¿por qué no me ayudas, no? sí. O sea, hay que enfocar bien por qué son los problemas. Cuando tú lo enfoques, te vas a dar cuenta por qué es la realidad y vas a tomar una decisión. Yo tengo que enfocar por qué sucede esto. ¿Antes sucedía? ¿No sucedía? ¿Quiénes son las personas que lo provocan? ¿Qué es lo que está provocando? Y ahí te puedes encontrar una buena decisión. Si llega un momento que los negocios funcionan muy bien y llega un momento en que no funcionan muy bien, ¿no? Pero algo que Dios me mostró una vez y me dijo, el principio es la base. Si comenzó bien y estaba bien, quiere decir que va a funcionar. Pero hay que tener constancia, ¿no? Claro. Hay que ser consistentes siempre, estar ahí y llegará el momento en que esto va a funcionar. Entonces, hay que ser muy prudentes. Tenemos que ser sabios, pero hay que ser muy prudentes. Son temas demasiado extensos y largos. Paz, hay una pregunta obligada en cada uno de los episodios que tenemos aquí en el podcast y es ¿qué es el éxito? Para usted como pastor, ¿qué es el éxito? El éxito se llama Espíritu Santo. Ese es el éxito para mí. Y por eso me enfoco más a buscarlo a Él y porque Él es el que me ha llevado a donde ni siquiera me imagino y nos va a llevar más lejos. La prosperidad se llama Espíritu Santo. Yo estoy seguro que Dios tiene un plan contigo y con todos y estoy seguro que te va a llevar hasta donde Él quiera. Yo no me quiero ir de esta tierra, Yaret, sin haber cumplido el propósito para el cual Dios me creó. Yo no me quiero ir de esta tierra. A lo mejor si Dios me creó para ser un empresario, voy a cumplir ese propósito porque cuando llegue al cielo va a decir, bien, buen siervo fiel. A lo mejor te tocó ser pastor, a lo mejor te tocó ser una persona como lo que tú haces. Claro. Pero ese es el éxito, que tú logres ser lo que Dios te creó y te toca encontrarlo. Te toca encontrarlo a ti y para tus hijos. Entonces, Sí. el éxito Espíritu Santo, ¿no? Ese es el éxito. Muchas gracias, Paz. Quiero agradecerle profundamente que haya estado con nosotros y que nos haya regalado de su tiempo y pues de su sabiduría para poder compartirla con las personas que nos ven. Espero que más adelante podamos tener otra vez la oportunidad de platicar con usted y tengamos pues más consejos de lo que Dios tiene para nosotros.
A veces es complicado acercarse a Dios, pero siempre creo hay un inicio, hay una manera de poder acercarse a Él. Y no es que esté haciendo un episodio completamente religioso, pero pues sí les puedo decir que pues siempre la llave o el camino pues ahí va a estar y es Dios.